Bueno, hoy tenemos el culto un poquito más breve que lo normal. La razón es porque hoy los hermanos de la iglesia Calvary, la iglesia americana o angla, tienen celebración de acción de gracias, tienen cena, comida de acción de gracias. Y estamos invitados. Nosotros los de la iglesia hispana, latina, también nos unimos, lo celebramos junto con ellos. Nosotros llevamos ahí nuestros tamales, tacos, arroz con gandules y toda la comida que hacemos los latinos, ¿no? Postres, lo que hay. Pero ellos traen también lo que ellos hacen y ellos son muy buenos con sus pies, su repostería, ¿verdad? Y especialmente el pavo. Es lo tradicional aquí en los Estados Unidos. En otros países tal vez no es la tradición, pero aquí sí. Entonces vamos a compartir con ellos y disfrutar de el pavo, o como le dicen en México, guajolote, y como le decimos en Costa Rica, chompipe. Cada país le tiene un nombre diferente, ¿verdad? Pero el sabor es igual, es el pavo. Bien, vamos a entrar al tema de la predicación el día de hoy. Voy a invitarle a que ore conmigo. Vengo a ti, Señor, como cada domingo, solamente una vez más, afirmar, declarar lo que tu palabra declara, no lo que yo declaro, lo que tu palabra declara. Y por eso te pido que me des tu sabiduría, tu unción al abrir mi boca. Y gracias por cada corazón, cada mente que va a ser hoy un recipiente de esa palabra viva. En el nombre de Jesús, en tu nombre, Padre, y del Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, este mes de noviembre, como le digo, en los Estados Unidos estamos celebrando Acción de Gracias. Es la semana que viene para adelante, pero ya se empezó a celebrar. Y eso me hizo pensar en una palabra que tiene que ver con esto. La historia del Acción de Gracias, del Thanksgiving, se dice en inglés, aquí en Estados Unidos surgió a causa de que unos pioneros que venían de Europa llegaron aquí al norte y era un invierno bien duro, bien de esos inviernos donde hay mucha nieve, frío y donde llegaron no había que comer. Y estaban orando y pidiendo a Dios, Dios, provee, necesitamos comida, provee para nosotros. Y se acercaron también los indígenas, los nativos americanos, y se reunieron con ellos. Generalmente oímos historias de los indios que son malos y todo eso, pero sabe que esas son historias mal contadas, porque la mayoría de los nativos americanos eran amistosos. Ya cuando los empezaron a atacar y todo eso, pues tuvieron que defenderse y ya cambiaron la historia. Pero habían grupos indígenas muy amistosos. Y también los colonizadores, como estos pioneros, no todos eran colonizadores agresivos que venían a matar a los indígenas, que venían a robar, y no todos eran así. Entre muchos de estos colonizadores vinieron lo que se llamaron los piadosos, los puritanos, los moravos, grupos de Europa que eran muy, muy pacíficos. No creían de hecho en la violencia, ellos creían en la paz. Y entonces se reunieron con este grupo de indígenas, oraron y ¿sabe qué? Dios proveyó. ¿Qué fue lo que Dios proveyó? Pavos. Eso sí había mucho por ahí en el monte. Ellos lo que comieron fueron pavos silvestres, que se les dice, ¿verdad? Pavos salvajes o silvestres, tal vez mejor decirles. No eran los que usted va a ir a comprar ahora al supermercado y que ya están con todo preparado, que usted nada más lo mete al horno. No, ellos comieron pavos del campo. Y esos pavos pues había que matarlos y prepararlos y fue algo diferente a lo que estamos acostumbrados a pensar nosotros cuando hablamos de la cena de acción de gracias o de Thanksgiving. Bueno, el asunto es que ahí le di un breve trasfondo de esa famosa cena original, la cena original.
de acción de gracias, de por qué lo celebramos. Y entonces aquí en los Estados Unidos se siguió celebrando esa cena. Claro, le hemos añadido ahora, no solo el pavo, ahora no solo el pavo, ahora también se le añadieron muchas cosas ricas, ¿verdad? Como dije, los postres, el pan, la ensalada, ¿cómo se llama esto? El pumpkin, la calabaza, pues, el famoso rompope o tal vez en su país le dicen diferente, ¿verdad? Pero ese jugo tradicional que se hace durante esta fiesta de acción de gracias. Hay mucha comida entonces, pero mucha gratitud. Esa es la palabra clave, gratitud, gratitud. Y hoy mi enfoque es ese. 2 palabras quiero enfatizar hoy en mi predicación: gratitud y provisión. Llévese eso en su mente y su corazón hoy. Gratitud y provisión. Quiero que vaya conmigo al capítulo 6 del libro de Juan, de San Juan, el Evangelio de San Juan. Si tiene su Biblia por ahí, ábrala en San Juan capítulo 6, porque ahí está basada la historia de mi predicación hoy. San Juan 6, versículo 4, dice esto: ya estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Había un evento especial entonces, la Pascua. Una ocasión en que los judíos también tenían una cena, pero una cena diferente. Ahí no era pavo, ahí era cordero, pero era una cena también. Cuando Jesús alzó la vista y vio una gran multitud que se acercaba a él. Siempre que hay comida vienen, ¿verdad? Una gran multitud se acercaba. Y entonces le dijo a Felipe: ¿dónde compraremos pan para que estos coman? La pregunta la hizo Jesús. Pero dice el verso 6 que decía esto para ponerlo a prueba, pues él ya sabía lo que estaba por hacer. Jesús preguntó: ¿de dónde cogemos, de dónde buscamos el pan? El pan es algo muy cotidiano, ¿verdad? No puede faltar en la casa de uno. Los latinoamericanos todos somos paneros, por decir así. Algunos países es más tortilla, pero aún los que usan tortilla también usan el pan en algún momento. El pan no falta en la mesa de toda familia latina, de toda familia hispana. Y hay diferentes estilos, sabores del pan, ¿verdad? Esta mañana yo fui a la panadería mía favorita, les hago comercial gratis. Es una panadería colombiana que hay aquí cerca de mi casa. Entonces fui por ahí a buscar pan y pregunté por pan aliñado, que le llaman. No tenían, entonces me traje uno que es con queso, que le ponen queso también. Estaba buenísimo ese pan hoy en el desayuno, ¿sabe? Qué rico es el pan. El problema es que lo comemos demasiado. Bueno, imagínate, en el tiempo de Jesús también. Esa gente, esa multitud que se acercaba, todos querían pan. Entonces Jesús pregunta: ¿dónde lo conseguiremos? Esa es la interrogante del ser humano, ¿cierto? ¿Dónde encontramos pan? Ahora, obviamente, Jesús hablaba del pan material, pero también hablaba del pan espiritual, del alimento espiritual que todo ser humano necesita. En otra ocasión Jesús dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No solo de pan. Felipe es la persona a quien Jesús le preguntó. Y le preguntó, como dice allí, para probarlo. A veces el Señor nos pone a prueba para saber si tenemos la fe de que Él se va a encargar de las cosas. Jesús sabía que el pan no iba a faltar, pero Felipe tal vez cuando vio esa gran multitud se asustó. ¿De dónde vamos a darle de comer a toda esta gente? Humanamente hablando, a veces nos sentimos así como limitados, ¿verdad? Limitados. Pensamos, mira, es que no veo de dónde.
Dice el versículo 7, San Juan 6 estamos leyendo. El versículo 7 dice, Felipe le respondió, ni 200 denarios de pan bastarían para que cada uno de ellos recibiera un poco. El denario era la moneda de esa época, en el tiempo de Jesús. Un denario era equivalente a $2. Entonces, si dice que ni 200 denarios, está hablando de $400 de pan. Oiga, si usted va aquí a comprar pan con $400, se supone que va a ser mucho pan. Pero según Felipe, ni eso alcanzaría. Demasiada gente había. Andrés, que era hermano de Simón Pedro y uno de los discípulos, le dijo, aquí está un niño que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados pequeños. Pero, ¿qué es esto para tanta gente? Siempre en la iglesia hay niños, ¿verdad? Qué bueno que hoy tenemos niños por ahí sentados. Y si usted le dice a un niño, hola Danielito, hola chicos. Si usted le pregunta a un niño, ¿usted cree que Dios puede proveer? Ellos dicen que sí, ellos tienen esa fe. Nosotros los adultos somos los que a veces cuestionamos el poder de Dios para proveer lo que necesitamos. Y Dios usa a los niños por eso, ¿verdad? Dios usa a los niños, nos da lecciones con los niños. Aquí está un niño, dice Andrés. Ahora, la cantidad era bien interesante. 5 panes de cebada y 2 pescados pequeños. Total, 7. No es casualidad que el 7 aparezca tanto en la Biblia y que aparezca cuando Dios quiere hacer algo tremendo, ¿cierto? El 7. 5 panes de cebada, no era pan común y corriente, también aquí se especifica, cebada. Era un pan con un sabor diferente. No es el preferido de nosotros los latinos, pero había pan, eso es lo importante. Y 2 pescados, pero me llama la atención el detalle que dice 2 pescados pequeños. Era como que Jesús arregló todo allí para que ellos dijeran, aquí no alcanza. 2 pescaditos chiquititos, pequeños. Pero es que así es Dios. Dios es un Dios que de lo pequeño hace mucho. ¿Se acuerdan de aquella otra parábola donde él dice que la fe y que el reino de Dios es como una semillita de mostaza, que es pequeñita, que crece, se expande? Dios de lo pequeño hace mucho. No podemos esperar siempre tener de una vez todo lo grande, pero créame que Dios puede convertir lo pequeño en algo grande. Amén. Tenga fe en ese Dios que hace cosas grandes y aún de cosas pequeñas. El versículo 10, ahí es donde entra Jesús ya. Interviene Jesús en el asunto. Y dice Jesús, hagan que la gente se recueste. Había mucha hierba en aquel lugar y se recostaron como 5,000 hombres. No era un restaurante, no era un lugar cómodo. Tenían que sentarse ahí al estilo campesino. Yo me acuerdo cuando mi mamá y mis papás nos llevaban al campo y llevaban una toalla o algo y la tiraban ahí y sacaban los sándwiches, ¿verdad? ¿Se acuerda usted de eso? Entre su familia lo hacían. Llevábamos sándwiches, llevábamos frutas y ahí hacíamos la cena. Y había un río siempre por ahí, lugares bonitos. Pues así era, un lugar de campo. Mucha hierba, dice, y se recostaron. Pero oiga esto, se recostaron como 5,000 hombres. Hombres, no dice los niños y las mujeres. Hombres. Porque recuerde que en aquel tiempo a las mujeres y a los niños a veces no los contaban en lo que era dar datos de estadísticos y todo eso. Contaban a los hombres. 5,000 hombres. Pero aún así, agrégale, piensa en la cantidad de mujeres y niños que también habían. No, eso estaba humanamente difícil, no imposible, pero difícil. Bueno, para el ser humano, inclusive, imposible. ¿Cómo le vamos a dar de comer a como 7,000 o más personas? Pero aquí es donde
Jesús hace algo que tiene que ver con nuestra celebración de Thanksgiving. Fíjese el versículo 11. Jesús tomó aquellos panes de cebada y luego de dar, diga la palabra, gracias, gracias. Ahí está la clave. Esa es la palabra clave. Jesús no simplemente les dijo, repartan el pan. No, primero, demos gracias. Nosotros los cristianos evangélicos nos distinguimos por eso, que hasta en un restaurante estamos, ¿verdad? Y no nos da pena cerrar nuestros ojos un momentito y dar gracias por la comida. En una ocasión mi esposa y yo estábamos por ahí en un restaurante y hicimos eso. En eso se apareció uno de los meseros y se quedó viéndonos y nos dice, ustedes son cristianos, ¿verdad? Sí. Qué bueno eso, que ustedes dan gracias siempre por la comida y donde sea. No les da vergüenza. ¿Por qué? Más bien, con mucho más razón, tenemos que testificar. Jesús dio gracias. Les mencioné temprano, al comenzar el sermón, que la cena de acción de gracias aquí en los Estados Unidos comenzó con estos pioneros que se juntaron con unos indígenas nativos americanos y compartieron lo que había, pavo, mucho pavo. Pero dieron gracias. Así comenzó. Cada vez que un grupo de personas se reúne y da gracias, algo pasa. Algo pasa en esa familia. Una familia que da gracias en la mesa es una familia que está creando valores, que está inculcándole a los niños, a los nietos y a todos valores que otras familias tal vez no tienen, ¿verdad? La gratitud. Bueno, dice que los repartió entre los discípulos. Note eso. Jesús le dio a los discípulos una asignación. A mí me encanta que Jesús siempre hacía que los discípulos trabajaran también. Jesús no hacía todo. Eso me hace pensar que aún en los eventos milagrosos, Dios quiere que tú y yo participemos, que nos toca una parte que hacer. Y por eso repartió entre los discípulos ese pan. Y los discípulos, entre los que estaban recostados, los discípulos andaban por ahí, en ese campo donde habían más de 5,000 personas. Esto mismo hizo con los pescados, y les dio cuanto querían. O sea, no es que les dijo, miren, vayan, denle la mitad del pan a cada uno, a ver si alcanza. Denles un pedacito de pescado nada más, a ver si alcanza. No, cuando Dios reparte bendición, es en abundancia. Pescado entero, puedes comerte el pescado entero, les dijo. Sí, provisión y sobrante fue. El versículo 2 dice, cuando quedaron saciados. ¿Cómo quedaron? Saciados. ¿Te sientes saciado de las bendiciones de Dios? No solo el pan material. ¿Verdad que si nos ponemos a hacer un chequeo de las bendiciones de Dios en muchas áreas de nuestra vida, tenemos que decir, estoy saciado. Señor, estoy saciado. Mira, tengo un techo, una cama donde dormir. La mayoría, yo creo, nuestro, podemos decir, tenemos un trabajo, una provisión de un salario. Tenemos un vehículo, un carro donde movernos. En especial, tenemos salud. Tenemos muchas bendiciones. Yo no puedo decir, me falta mucho. No. Es como una ilustración que he escuchado por ahí que dice que si alguien ve un vaso por la mitad, puede decir, el vaso está medio vacío, o puedes decir, el vaso está lleno a la mitad. O sea, depende cómo lo veas. Aunque no tengamos todo lo que quisiéramos, tenemos suficiente. Estamos saciados. Aleluya, aleluya. En esta época, en Thanksgiving, en la cena de acción de gracias, las familias tiran
el mantel largo, como dicen, ¿verdad? Al menos las familias anglas, americanas, que tienen esta tradición, y los hispanos nos hemos unido a eso. Vamos a los supermercados y vaciamos los supermercados, buscando qué hacer. En estas épocas te va a ver eso. Y la gente empieza, ay, ¿qué traemos? Y entre los anglos, al menos eso es algo muy bonito, ¿verdad? Que los anglos, cuando hacen cena de acción de gracias, todos traen algo, todos traen algo. A veces los latinos somos medio, ¿cómo dicen en Puerto Rico? De cachete, dicen, ¿verdad? Que nos queremos que nos den todo ahí. No. Tenemos que traer algo también, compartir la mesa. Y que todos queden saciados. Que nadie diga, no, me quedé con hambre. Es más, dice el versículo allí, en el versículo 12, en la segunda parte, recojan los pedazos que sobran, que no se pierda nada. Recojan los pedazos que sobran. Por un lado, es una bendición pensar que tenemos abundancia, sí, y que vivimos en un país donde usted puede ir al supermercado y comprar todo lo que quiera y llevárselo para la casa. Es una bendición. La hermana de Cuba que está acá, ella entiende lo que voy a decir, porque es verdad, en Cuba no se puede hacer eso, ¿verdad, hermana? En Cuba tú no puedes ir a un supermercado y coger todo lo que quieras. No se puede. Yo recuerdo la historia de una familia cubana que conocimos allá en Virginia, que recién llegaron de Cuba y fuimos con ellos al supermercado y llevamos el carrito y les dijimos, compre eso, compre lo que quiera. De verdad, me decían, pastor, de verdad, puedo echar de todo. Aquí no te dicen, solo puedes echar 2 libras de frijoles y un tarrito de esto. No, aquí puedes echar lo que quieras, siempre y cuando lo vayas a usar y no vayas a desperdiciarlo. Por otro lado, en este país se desperdicia mucho, ¿verdad? Mire, aquí hay restaurantes donde botan la comida al día siguiente, y comida buena. Hay lugares como, bueno, publicidad gratis les doy también, como La Panera, por ejemplo, que ellos regalan pan cuando ya es el día siguiente, porque no lo van a vender más. Y ellos lo regalan a organizaciones non-for-profit, como dicen aquí, organizaciones que dan comida a la gente pobre o a los deambulantes, los que están en las calles. Aquí en la iglesia traemos, allá atrás siempre hay una caja, tal vez usted la ha visto, llena de pan. Y la compartimos con gente de la comunidad. ¿Qué la regalan? La dan estos restaurantes. ¿Por qué? Porque sobra. Vivimos en un país donde sobra. Pero es triste pensar que aunque aquí no sobra, que aquí botamos la comida a veces, mientras que en otros países, como Haití, como Cuba, como en África, como en otros lugares del mundo, no sobra, falta mucho. Pues Jesús les dijo, recojan los pedazos que sobran, que no se pierda nada. Sí, que no se pierda nada. Y sobró, eso es lo lindo, sí, que cuando Dios da, sobra. Nadie puede decir, no puedo dar, no me sobra para dar. ¿Verdad que no? Esta semana los hermanos de la iglesia americana están haciendo unas bolsas, por cierto, y si alguno quiere compartir, hágalo. Pero ellos están haciendo unas bolsas y las van a repartir la semana que viene, donde todos los miembros de la iglesia van a traer comida no perecedera, como enlatados y cosas así, y llenar unas bolsas para repartirlos con gente de la comunidad. Porque no sobra, yo sé que sí sobra, nadie puede decir, no me sobra. Y al que no le sobre, venga, porque hay abundancia para usted también. Entonces ellos recogieron los pedazos que sobraron de los 5 panes de cebada y los que habían comido y llenaron 12 cestas. Ahora son 12 cestas. Otra vez, un número interesante, ¿verdad? El 12. El número 12 también es simbólico en la Biblia. El número 12 también representa liderazgo, orden, todo eso. Y Dios, cuando provee, lo va a hacer de una manera que haya orden también.
que nadie abuse, porque puede ser que hay algunos que abusan de esa generosidad de algunos. No, pero que haya orden. Voy al verso 14, también importante ese verso. El verso 14, Juan 6 dice, al ver a aquellos hombres la señal que Jesús había hecho, dijeron, verdaderamente este es el profeta que había de venir al mundo. Aquí lo que encuentro es que por fin reconocen al proveedor, a Jesús. Al ver aquella señal, cómo se repartió el pan entre esa gran multitud, dicen, este es el profeta que había de venir al mundo. Ojalá toda la humanidad dijera eso. Ojalá todo el mundo entendiera que este es el profeta. Lo que estaban dando a entender, este es el Mesías, este es el Salvador, este es el que esperábamos. Ya no busques más. Si tú eres una persona que no ha entendido quién es Jesús, hoy yo te estoy haciendo conciencia de que Él es el que dice que es. Él dijo muchas veces, yo soy. Él es el Salvador, el Mesías, y en este caso podemos agregar, Él es el proveedor. El proveedor es Dios. A veces los hombres nos jactamos de decir, los hombres, los esposos en la casa, nos jactamos de decir, yo soy el proveedor de mi casa. Sí, bueno, si usted es el que trabaja, Él lo es. Pero ¿por qué trabaja? Porque Dios le ha permitido tener salud, le ayudó a tener una profesión y puede hacerlo. Entonces, diga siempre, Dios es mi proveedor. Y por medio mío también yo proveo para mi casa. Si usted es el hombre de la casa. Hoy día los dos trabajan a veces, tanto el hombre como la mujer, y los dos son proveedores hoy día. Pero entendamos que el proveedor principal es Dios. Hoy yo estaba escuchando una alabanza y la puse por ahí en mi Facebook, en lo que le llaman la historia, que pone uno cositas, de este hermano, creo que es de Marcos Yaroir, que dice, todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Mi casa, dice, mis talentos, mi familia, todo se lo debo a Él. Él es mi proveedor. Él es mi proveedor. Él es el profeta que había de venir al mundo. Yo siempre les he contado la experiencia mía cuando me casé con esta bella mujer. Y estaba yo ahí medio nervioso, ¿verdad? Se me notaba que estaba nervioso, porque estaba dando un paso que yo decía, tengo ahora la responsabilidad de ser esposo, de proveer, pensaba en eso, de proveer para esta mujer también. Yo siempre he pensado así, que yo soy el que debo proveer. Entonces, se me acerca un hermano, el hermano Alfonso Burgos, mi esposa se recuerda de él, se me acerca el hermano Alfonso, uno de los diáconos de la iglesia, y me toca el hombro y me habla al oído. Me dice, José, te veo nervioso, tranquilo, Jehová Jireh. Eso fue lo que me dijo, Jehová Jireh. Y yo no sabía qué quería decir eso en ese momento, yo estaba recién convertido. Después entendí, Jehová Jireh significa Dios proveerá. Jireh es una de las definiciones de los atributos de Dios, es un proveedor, Jehová Jireh. Y a través de los años he visto que se ha cumplido, porque en nuestra casa, como matrimonio, como familia, nunca ha faltado el pan en la mesa, nunca ha faltado. En los 48 años que estamos cumpliendo este año, por cierto, de matrimonio. Nunca ha faltado. Jehová Jireh, tenía razón el hermano Alfonso Burgos cuando me dijo eso. Sí, de hecho, sí, qué bueno que lo mencionas, porque empezaron a pasar cosas que yo no esperaba tan pronto. Compramos casa y empezaron a abrirse puertas de trabajo. Jehová Jireh, siempre. Sí, hecha al gusto de uno. Verso 15 dice, cuando Jesús se dio cuenta
de que iban a venir para apoderarse de él y hacerlo rey, volvió a retirarse al monte él solo. Es interesante esta reacción de Jesús. Jesús se dio cuenta que lo iban a hacer rey, y él es rey. Nuestra iglesia aquí se llama o se identifica como Casa del Rey, porque Jesús es el rey, él es rey. Pero es que también hay que discernir los momentos proféticos, como se dice, el kairos de Dios, el tiempo de Dios. Jesús sabía que no era su tiempo para que abiertamente dijeran, este es el rey. Si dijeran eso en ese momento, él estaba empezando su ministerio, tenía que todavía predicar mucho, sembrar mucho la palabra del reino, para que entendieran la diferencia entre el reino de Dios y el reino humano, político. Si a Jesús lo proclamaban rey, lo estaban proclamando rey en el estilo del rey político, nada más. Ellos querían un rey así, que los librara del dominio de Roma, del emperador romano y todo eso. Eso era la idea de ellos de rey, y esa no era la idea de Jesús. El reino de Dios es diferente. Él le dijo a Pilato y a otros, mi reino no es de este mundo. Por eso entonces volvió a retirarse al monte solo. Eso es otra característica del ministerio de Jesús. Jesús a veces lo vemos rodeado de gente, entre las multitudes, como en esta ocasión. Pero a Jesús también lo encontramos a veces solo. Hace unos años yo llevé un estudio en el seminario que se llamaban las disciplinas espirituales, el tema, el curso. Y uno de los aspectos que aprendí y lo valoro mucho era la disciplina de la solitud, le dicen en inglés. La solitud quiere decir de también pasar tiempos a veces solo. Y sí lo necesitamos a veces, alejarnos un poco del ruido, de las actividades y retirarnos por ahí a un lugar solos y meditar y buscar que Dios nos hable y nos ministre. Eso es lo que hace uno en esa disciplina espiritual. Y Jesús hace eso, se va a un monte otra vez y empieza a practicar esa solitud o estar solo con Dios, con el Padre, para prepararse para lo que sigue, para la etapa que seguía después en el ministerio que Dios lo llamó a hacer, que el Padre lo envió a hacer. Entonces, vos y yo, mi hermano, mi hermana, a veces estamos también saturados, cargados, abrumados por muchas cosas que hay en nuestro alrededor. Me saca un tiempito sola, busca de Dios, haz un retiro espiritual también de vez en cuando, solo. Y después vas a venir con más ímpetu, con más energía, como dicen por ahí, con las baterías recargadas. Me refiero a las baterías espirituales, con la llenura del Espíritu Santo en ti. Y vas a poder caminar mejor. Bueno, te he leído San Juan capítulo 6 acerca de esta historia. Pero esta historia se repite 2 veces, la encontramos también en Mateo capítulo 14. Mateo capítulo 14. Entonces quiero leerte también un poquito para comparar y ver si dice lo mismo o le agrega algo importante. Dice Mateo 14, 15. Cuando ya empezaba a atardecer, los discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron: este es un lugar solitario y se está haciendo ya tarde. Dile a la gente que se vaya a los pueblos y compre su comida. Una diferencia aquí es que los discípulos le dicen a Jesús que cada uno se arregle, que cada uno vaya a ver qué hace, ¿verdad? Mándalos a todos al pueblo. Aquí donde estamos no hay tiendas, no hay bodegas, no hay supermercados. Mándalos a todos al pueblo, para decirlo así. Y que cada uno vaya a ver qué hace con la comida. Esa puede ser una reacción humana a veces, ¿no? Mientras yo tenga comida en la mesa, allá el vecino.
allá mi prima, mi tío, o quien sea, dice una frase popular: primero mis dientes y después mis parientes. Así piensan muchos, ¿verdad? Eso es una manera egoísta de ver las cosas. Así lo vieron los discípulos. Que cada uno se la juegue, decimos en mi país. Pero Jesús tenía otro plan. Jesús les contestó, verso 16, no tienen que irse, denles ustedes de comer. Aleluya. No escuché amén, pero porque Jesús les dice, ustedes les toca, denles ustedes de comer, no tienen que irse. En otras palabras, Dios quiere que vos y yo seamos instrumentos de provisión. Siempre pensamos, Jehová Jireh, como te dije, Dios me provee a mí, que me provee a mí. Pero ¿qué de mí siendo un proveedor? Yo puedo ser un proveedor para alguien que no tiene nada también. En este mes de Acción de Gracias, pensemos en eso. En cómo podemos ayudar a otros que no tienen nada. Hay gente sin trabajo todavía. Después de la pandemia todo esto cambió, ¿no? Y mucha gente se ha quedado sin trabajo y le ha costado mucho volver a empezar de nuevo. Volver a trabajar y todo eso. Hay mucha gente todavía batallando económicamente, financieramente. También sabemos aquí en Estados Unidos, y yo creo que los que me oyen en otros países deben estar igual. Aquí en los Estados Unidos hay una inflación increíble. La gente piensa que aquí vivimos en un país donde las calles son de oro o algo así. No, aquí también se trabaja duro. Y hay una inflación terrible. Los productos, todo. Hace poco yo compraba un galón de leche en $2.50 o $3 lo más. Voy ahora a comprar un galón de leche, un litro de leche. ¿Cuánto me cuesta? $5 o $6. Y eso es un ejemplo. Hay muchos productos, muchas cosas. Todo ha subido demasiado. Entonces hay personas que, aunque tal vez tengan por ahí un trabajito, ya no pueden ir al supermercado y echar de todo, aunque aquí hay de todo, pero el presupuesto no da. Ni qué decir de las rentas, los alquileres de una casa, ¿verdad? Bendecidos somos los que tenemos casa propia y que pagamos un mortgage con un interés fijo y todo eso. Pero la gente que no tiene esa bendición, que paga una renta, un apartamento aquí en nuestra área anda por arriba de los 1,500. Una casa de alquiler, de renta, arriba de los 2,000. Que antes era 1,200 por ahí, 1,500 lo más. Bueno, con eso lo que estoy diciendo es que hay necesidad. Que hay otros que tienen necesidad. Por eso Jesús les dice, no tienen que irse. Denles ustedes de comer. Lo menos que pueden hacer es darles de comer. Ellos vinieron a escuchar la palabra de Dios. Provean también para ellos. Bueno, el versículo 17 dice, los discípulos respondieron, pero no tenemos. Esa es la actitud general, ¿verdad? Que a veces mostramos. No tengo. Yo quisiera, pastor, pero no tengo. Si hacemos la lista, nos vamos a dar cuenta que sí tenemos. Porque a veces tenemos para otras cosas superficiales. Hace unos años atrás, cuando estaba empezando toda esta situación de la pandemia y todo eso, mi esposa y yo nos pusimos a orar, pero también a pensar que hay muchas cosas que estamos usando que no debiéramos de tener. No quiero que me hagan demandas los de los cables de televisión y todo eso, pero una de las cosas que dijimos, vamos a cortar con el cable de televisión. No podemos vivir sin eso. Sí. Y si te sigo, hay muchas cosas que uno a veces usa y que no necesita, o gasta en cosas que no necesita. El teléfono estaba más barato. Teléfono también. Hay maneras de reducir, de buscarle cómo bajar el presupuesto, pero no solo para que me sobre, sino ¿para qué? Para dar también, para poder bendecir y ayudar a otros. Amén. Los discípulos respondieron, no tenemos más que 5 panes y 2 pescados. Jesús les dijo, tráiganlos aquí.
¿Qué te dice Jesús hoy? Trae lo que tienes. Trae lo que tienes. ¿Qué es lo que tienes? Trae lo que tienes. Como cuando Moisés, Dios le ordenó ir a sacar a Israel de Egipto y Moisés no quería, no, yo no puedo, no tengo armas ni recursos ni nada. Y Dios le dice, ¿qué tienes en tu mano? El bastón de pastor. Pues con eso vas a sacar a Israel de Egipto, a los hebreos. Dios usa lo que tienes. ¿Qué tienes tú? ¿Qué tienes vos, mi hermano? Dios puede usar lo que tienes. Nada más haz lo que Jesús ordenó. Jesús les dijo, tráiganlos aquí. En otras palabras, conságrenlo, dedíquenlo, lo que tienes, y yo me encargo de multiplicarlo. Verso 19. Luego de ordenar que la gente se sentara sobre la hierba, Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados, miró al cielo y dio gracias a Dios. Segunda ocasión entonces que leemos cómo lo manejó Jesús. Jesús lo manejó con oración. Cuando hay escasez, ¿qué tienes que hacer? Orar. Segundo, Jesús lo manejó con gratitud. ¿Cuál debe ser nuestra oración? ¿Una oración de desesperación o una oración de gratitud? Jesús oró dando gracias porque sabía que ya estaba hecho. Jesús no oró diciendo, Padre, aquí están estos 5 pescaditos, a ver qué hacemos. No, Jesús simplemente dio gracias por los pescaditos que estaban allí, los 5 panes y 2 pescados. Miró al cielo. ¿A dónde miró? Al cielo. ¿Dónde nos toca mirar a veces? Al cielo. Mirar al cielo representa dejar de ver lo terrenal, lo humano, lo que es limitado para nosotros. Mirar al cielo representa de esperar en el que creó todo, en el que hizo el cielo y las estrellas y todo lo que hay, y depender de Él, no solo de nuestra capacidad. Miró al cielo y dio gracias. Después de esto, partió los panes y les dio a los discípulos. Primero gracias, después reparte. Después reparte. Y después, tercero, para que ellos los repartieran a la gente. Otra vez, Jesús hace una parte. ¿Cuál? Orar y la partición inicial. Los discípulos hacen la repartición. Dios se encarga siempre de multiplicar a través de nosotros. Y nos pone a nosotros la asignación de ser multiplicadores de sus bendiciones. En lo material, pero también en otras maneras. En otras maneras. Hay personas hoy día, hermanos, que están con angustia, que están con ansiedad, con depresión. Nos toca ir a repartirles fe y esperanza. Además de eso, tal vez necesiten ayuda en lo material, sí. Nos toca también entonces repartir un poquito en ese sentido. El verso 20, con él concluimos, verso 20-21. Todos comieron hasta quedar satisfechos. Cuando Dios provee, no quedas insatisfecho, quedas satisfecho. Y dice todos, no algunos nada más. Qué lindo es eso. Que en el concepto que Jesús usa aquí, estamos todos incluidos. Somos iglesia y todos estamos incluidos. Cuando los discípulos recogieron los pedazos que sobraron, llenaron las 12 canastas. Otra vez te refresco eso, 12 canastas, porque Dios todo lo hace con orden. Y los que comieron fueron 5,000 hombres, además de las mujeres y niños. Te leí el pasaje de Juan donde no decía de las mujeres y niños, nada más decía 5,000 hombres. Pero aquí sí se menciona que eran 5,000 hombres, además de las mujeres y los niños.
¿Por qué? Porque Dios incluye a la familia. Cuando Dios provee, incluye a la familia, incluye a las mujeres, incluye a los niños. Lo que pasa es que los hombres somos los que debemos de tomar la iniciativa en buscar la provisión, ¿verdad? Mi esposa, al menos ella, en nuestros años atrás, cuando los niños o los hijos eran niños, yo le dije a ella, no quiero que trabajes, quiero que nuestros hijos los críes tú o los cuides tú, no un daycare, no una persona extraña, que los cuides tú. Yo no le dije eso por machista, por dármelas de que yo soy el que mando en esta casa y tiene que, no, todo lo contrario, porque personalmente creo que la madre es la que debe educar y criar a los niños. Ya cuando ellos fueron adolescentes, entonces sí, ella empezó a trabajar, ella se hizo profesional, es una mujer educada y empezó a trabajar, estudiar y trabajar. Pero siempre tuve claro que los hombres somos los que tenemos que tener la iniciativa. En esos años, cuando yo le dije a ella, no quiero que trabajes, solo yo trabajo, no lo digo por jactancia, sino como testimonio. Pero hubo ocasiones en que tuve que tener hasta 2 trabajos para poder cubrir todo lo que se necesitaba en la casa. Pero yo tenía esa convicción y Dios no nos faltó. Como te digo, siempre Jehová Jireh. Dios es nuestro proveedor. Bueno, yo te quiero invitar, donde quiera que estés viéndome, escuchándome, o los que están aquí presentes, a afirmar junto con nosotros, Jehová Jireh, Dios es mi proveedor. Jesús puede hoy multiplicar los panes y los peces. No sé qué situación tengas en tu caso, en tu familia hoy. No sé si estás desempleado o con empleo. No sé si en tu nevera hay comida o está vacía. No sé. Pero sí sé una cosa, que el mismo Jesús que le dijo a los discípulos, traigan aquí esos 5 pescados, esos 5 panes y 2 peces. Ese mismo Jesús puede hacerlo otra vez. Ora conmigo. Gracias te damos, Señor. Esa es la palabra hoy. Gracias. Sabemos que nosotros somos a veces, Señor, cortos en la fe. Dudamos de tu poder, de tu capacidad de proveer. Y hoy te pedimos perdón por eso. Hoy afirmamos que tú eres Jehová Jireh, nuestro proveedor. Hoy creemos como Jesús nos enseñó a través de esa experiencia con los discípulos, de que de lo poco tú puedes hacer mucho. Señor, tú sabes si hay nada más panes y peces en nuestra casa, pero tú los puedes multiplicar. Creemos en fe y queremos obedecer, Señor, tu ordenanza que dice, tráiganme esos pescados y panes y yo me encargo de lo demás. Ahora mismo cree conmigo, confiesa, Señor Jesús, yo soy también, como aquellos discípulos, una persona que he dudado a veces de tu provisión y hoy quiero afirmar que tú provees, que nada me va a faltar, nada me va a faltar. Gracias Jesús, gracias Jesús. Hoy y en esta semana en que en la mesa nos juntemos a celebrar acción de gracias, diremos gracias con convicción, con entendimiento de lo que eso representa, porque tú eres fiel y tú eres bueno y eres nuestro proveedor. Mira aquellas familias, Señor, que tienen en abundancia. Ponles un corazón generoso para dar a otros. Mira aquellas familias que tengan poco y dales fe y esperanza para creer que tú multiplicarás. Lo pedimos y lo creemos en tu nombre, Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén, amén. Bien. Bendición para los que nos han seguido por allí en Facebook, en YouTube. Les abrazamos desde acá, desde Apopka, Florida. Les bendecimos y los esperamos el próximo domingo en Casa del Rey, Iglesia del Nazareno. Dios les bendiga.